Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, terminando. Bueno, hemos hablado con respecto a la naturaleza de la resurrección, las características de la resurrección de los creyentes, ya del versículo 50 en adelante. Habíamos mencionado estas cosas, pero esto digo desde el versículo 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habíamos hablado respecto al arrebatamiento, que es básicamente este misterio, que no todos van a dormir. Ya hablábamos de que dormir se refiere a la muerte de los creyentes, porque es un estado temporal, mientras su cuerpo espera la redención. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces podemos notar que tanto los que resucitan como los que estén vivos para ese momento, dice que serán transformados, es decir, sus cuerpos corruptibles son transformados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos incorruptibles, aptos para el mundo venidero. Dice versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Habíamos relacionado esa final trompeta pues también con la que se cita en Mateo. En Mateo habíamos también hablado respecto a que el Señor dice juntará a todos sus escogidos de todas las partes de la tierra, los juntará al sonido de esa trompeta. Y esto también lo comparábamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Recordemos que habíamos visto el significado de la trompeta. La trompeta decíamos que es señal de convocación, de reunión. Reunión habíamos visto por varios motivos, tres básicamente: para la guerra, para el arrepentimiento y para las fiestas solemnes. Habíamos mencionado entonces esas características. Dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, Pablo se incluye porque él no sabía, pues, y aún nosotros no sabemos cuándo es la venida del Señor, pero Pablo asumía que era en sus días, ¿no? Él creía pues que la venida del Señor era inminente para sus días y dése cuenta que el Señor ha ampliado su misericordia. No porque no cumpla sus promesas, sino hemos visto y leído en 2 de Pedro, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que seremos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya habíamos citado en el versículo 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, la carne y la sangre física que tenemos en ese momento, pues no son aptos para ni la carne ni la sangre son aptas para el mundo venidero. Por eso, aquí una vez más está enfatizando la necesidad de la transformación del cuerpo, de la redención del cuerpo, como lo cita Pablo en Romanos, ¿sí? Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos mencionado pues algo con respecto a sorbida, es la muerte en victoria. Y este pasaje está relacionado con Isaías 25:8, donde nosotros mencionábamos, dice, destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Así cita entonces Isaías capítulo 25, versículo 8. Dice que
En Apocalipsis capítulo 21:4 también se menciona que la muerte, el Hades, son lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Aún la misma muerte será quitada en medio de la escena, ¿sí? Y al tiempo, pues que estamos confirmando la resurrección, también se confirma pues que la muerte va a ser erradicada, ¿no? Por eso dice la sorbida la muerte en victoria. De hecho, ese es el tema de la resurrección, ¿no? La victoria sobre la muerte y en definitiva sobre el pecado. Dice también la siguiente afirmación: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas capítulo 13, versículo 14, el Señor dice, pues burlándose de la muerte y burlándose de el Seol, dice: oh muerte, yo seré tu muerte, ¿sí? Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Estamos entonces viendo cómo el cumplimiento de la profecía aquí es una vez más confirmado. Dice, eh, será destruida, pues la muerte será quitada de en medio de la escena, ¿no? Que es lo que estamos aquí confirmando. Bueno, la destrucción de ambos, ¿dónde la vemos? El cumplimiento de eso lo vemos en Apocalipsis 21:14. Ya lo había citado ahorita, que la muerte y el Hades son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, ¿cierto? Y el mismo Señor nos confirma en Apocalipsis que ya no habrá más muerte ni habrá más llanto. Entonces se confirma pues que la muerte pierde ese poder de hacer daño, porque de hecho es erradicada, ¿no? Y con respecto a ese aguijón, el aguijón de la muerte, comentaba McDonald lo siguiente, recuerdo, abro comillas, dice: es un hecho sabido que cuando ciertos insectos aguijonean a alguien, dejan su aguijón clavado en la sangre de aquella persona y privados así de su aguijón, mueren. En un sentido muy real, la muerte se mató a sí misma al perder su aguijón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por lo que atañe al creyente, el rey de los espantos ha sido privado de su terror. Entonces, también vemos ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Bueno, en primer lugar habíamos mencionado, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, la muerte produce su efecto a través del pecado. Es el aguijón que precisamente habíamos mencionado que, pues, que trae y que trae, bueno, que de hecho mata, ¿no? De hecho mata, el pecado mata tanto espiritual, como lo vimos en Adán, el día que dice desobedeciera, iba a morir. Pero también luego de la muerte espiritual, bueno, vino la muerte física. Ahora, con esto no estoy diciendo que a Adán no se haya arrepentido, no lo sabemos, la Biblia no nos da detalles con respecto a esto. Seguramente pudo haberse arrepentido, ¿cierto? Pero en cuanto a los efectos de la caída y todo esto, pues fue irreversible, y solamente en el Señor y solamente a través de la salvación y la redención, pues hay, como habíamos dicho, una reversa, es decir, todos estos efectos pues pierden efecto, todos estos efectos pues vienen a ser anulados por la obra del Señor Jesucristo. Es decir, que los creyentes no van en deterioro, sino van en progreso. Primeramente con la santificación aquí en la tierra, ese caminar y ese progreso a la semejanza de Cristo, y finalmente en la glorificación, cuando precisamente ocurra la resurrección, cuando ocurra la resurrección, ¿no? Entonces, en primer lugar, la muerte es la consecuencia del pecado, ¿recuerda? Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, ¿cierto? Como el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, de esa manera atacó la muerte, a través del pecado, ¿sí? Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia de pecar, pues es la muerte. Por eso se constituye o se dice que el pecado es el aguijón de la muerte, ¿sí? Y también menciona algo que habíamos aclarado: el poder del pecado de la ley.
¿Y por qué se dice que el poder del pecado es la ley? ¿Acaso la ley es mala? Habíamos enfatizado de manera rotunda que no. La ley es buena, dice el apóstol Pablo a Timoteo, si uno la usa legítimamente. El apóstol Pablo también aclara en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, el mandamiento justo, bueno, ¿sí? Pero es que es a través de la ley que el pecado se expone o se pone de manifiesto o se evidencia, ¿sí? Por así decirlo, la ley es como esas luces que reflejan, ¿cierto?, lo que está mal, ¿cierto? Presentan al pecado como tal. Si no hubiese ley, pues no habrían luces para exponer el pecado, ¿cierto? Entonces, por eso hemos dicho que el poder del pecado es la ley, ¿cierto? En primer lugar, y esto aplica para un incrédulo, porque el pecado se expone y se engrandece como tal a través del conocimiento de la ley. Por medio de la ley, pues sabemos lo que es malo. Se pone en evidencia el pecado y se muestra sobremanera pecaminoso, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 20, habíamos leído, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través del pecado conocemos lo que es malo. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Habíamos puesto el ejemplo de las multas de tránsito, ¿cierto? Las personas a veces van más allá de 80 kilómetros en nuestro país, y en nuestro país en la mayoría de lugares andar a más de 80 kilómetros es una infracción de la ley, ¿cierto? Cuando la norma se establece, es decir, que ir por encima de 80 kilómetros es una infracción, pues abundan las multas. Antes de esa ley, pues no había multas. Eso no significaba que la gente no excediera los límites de velocidad, habíamos mencionado. Cuando se pone la ley, pues se manifiesta que eso es malo y comienzan a abundar las multas. Entonces creo que eso se aplica, digamos, de manera análoga aquí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, claro, porque el pecado ahora es evidente y el pecado ahora es castigado. Antes de que fuese denominado y juzgado como tal, pues no había, digamos, esa abundancia de pecado, no había ese castigo por el pecado. Pero dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la ley, ¿cierto? Pues termina exponiendo y engrandeciendo el pecado como tal, ¿cierto? Aparte de eso, sobreabunda la gracia en ese aspecto sería que los multados aún tienen una posibilidad de que les rebajen la sanción. Sí, por O encima de la aquellos, transgresión sí, está la gracia de Dios eso es, para rescatar a aquellos que han caído en las garras o hemos caído en las garras del pecado. Entonces, ¿qué ocurre con el pecado? Termina enseñoreándose de aquellos que lo practican. Termina enseñoreándose, es decir, al transgredir la ley, pues el pecado se manifiesta como tal y termina enseñoreándose, ¿cierto? Como menciona Rairi, dice, porque es por el pecado como la muerte adquiere autoridad sobre el hombre. Si los hombres no pecaran, pues la muerte no tendría cómo atacar, ¿cierto? A una persona, ¿cierto? Pero es a través del pecado que la muerte pues viene y causa el daño que ha causado a la humanidad, ¿no? Y esto en particular, es decir, el poder del pecado de la ley, esto aplica en particular a los creyentes, aplica en particular a los creyentes, ¿cierto? Quienes aunque no conocen la ley, pues, o quienes, quienes aunque conozcan la ley, no pueden cumplirla. Según Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es decir, ni quieren ni pueden. Conocen la ley, ¿cierto? Pero la ley prácticamente es su condenación, porque conociéndola, la violan, ¿cierto? Porque ni quieren ni pueden cumplir la ley de Dios, ¿sí? Ya estamos diciendo con esto que la ley, no estamos diciendo con esto que la ley es mala, ya hemos enfatizado
que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea que la ley es un aliado para el creyente, porque lo lleva a la conciencia de un Dios santo y lo lleva al arrepentimiento. También, como afirma Ray Comfort, pues dice que la ley también es un instrumento para que el ser humano pecador, el inconverso, sea confrontado con su pecado y por la gracia y la luz de Dios, esa persona sea llevada a una bancarrota espiritual para que estando en bancarrota espiritual acuda a Cristo, dice en esencia Ray Comfort. ¿Sí? Cuando una persona es expuesta a la ley, esa persona entonces reconoce que está perdida y que solamente puede acudir a Cristo para que lo libre pues de la maldición de la ley, es decir, de las consecuencias por violar la ley, ¿sí? Del juicio y del castigo de la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley pues no es mala. Ella expone y condena las acciones de los impíos, ¿sí? Y de esta manera pues hace ver las obras malvadas de los impíos como pecado, ¿sí? Entonces decimos que el pecado se evidencia y se engrandece por el conocimiento de la ley. Esto aplica en particular para una persona pues sin Cristo, ¿no? Una persona que no se ha llevado a la convicción del pecado a través de la ley, pues prácticamente el pecado se enseñorea de esa persona, ¿sí? Se enseñorea de esa persona. Entonces era lo que aclarábamos, ¿no? Ahora, en cuanto al enseñoreamiento del pecado por la ley, también menciona Jamison Fawcett Brown, la transgresión de la ley por parte del hombre le da a la muerte su poder legal. La potencia del pecado, la ley. Es decir, que sin la ley el pecado no fuera percibido ni imputado, pero por cuanto hay ley, el pecado es evidenciado, ¿cierto? Y es imputado. Entonces, la transgresión de la ley, dice, por parte del hombre, le da a la muerte su poder legal. Es decir, la muerte tiene poder, tiene derecho legal sobre aquellos que pecan, ¿cierto? En cuanto a los creyentes que pues morimos físicamente, a no ser que venga el Señor antes, pero más adelante el Señor promete redimir y anular la maldición de la ley. Promete redimir a los creyentes y anular la maldición de la ley en ellos, ¿no? Entonces, es básicamente esto en cuanto al poder del pecado sobre sobre las personas, ¿no? Y que el poder del pecado es la ley. MacDonald también comenta lo siguiente: el poder del pecado es la ley, es decir, la ley condena al pecador. Entonces la ley, el pecado se enseñorea de los hombres a través de la ley y esto lleva a que los hombres sean castigados, ¿cierto? Por sus transgresiones. Bien. Entonces la respuesta del creyente frente a la destrucción de la muerte, ¿cuál es? Pues dado lo que estamos viendo, que dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, ¿cuál es el antídoto a eso? Digamos a esos tres aspectos. Entonces dice el apóstol, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste la victoria? En primer lugar, Cristo justifica. En primer lugar, el Señor Jesucristo justifica, ¿cierto? Por los méritos de Él, o sea, Dios nos justifica en Cristo. De manera más clara, Dios nos justifica en Cristo, ¿cierto? Nos concede salvación. Y al ser justificados, entonces, pues todos los cargos, todas las imputaciones contra nosotros son levantadas. Y más adelante, entonces el Señor promete, por cuanto hemos sido justificados, limpiados, estamos siendo santificados, entonces el Señor promete más adelante la redención también del cuerpo. Es decir, los efectos del pecado retroceden frente al creyente, ¿cierto? ¿Y qué se nos promete? Ser redimidos de los efectos del pecado. Dice entonces el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿En qué consiste la victoria? Bueno, ser redimidos y rescatados de los efectos del pecado,
de la muerte y de la culpabilidad de la ley, a través de en primer lugar, de la resurrección del Señor Jesucristo, que le da validez o es el sello y la garantía de la futura resurrección. O sea que la resurrección del Señor Jesucristo es garantía para la futura resurrección y transformación de los creyentes. Repito, la resurrección del Señor Jesucristo, la primera parte del capítulo 15, es la garantía de la resurrección de los creyentes, expuesta en la segunda parte de 1 Corintios capítulo 15. Por eso el apóstol entonces dice, más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios. Dice que nos da la victoria. El apóstol Pablo lo da por hecho, lo da por sentado. Bueno, esa victoria nos da, no dice nos dará. Lo está diciendo en presente, nos da la victoria porque pues la resurrección de Jesucristo prácticamente da como un hecho que eso va a suceder, ¿sí? A veces con don Héctor, esto me hace acordar cuando en alguna ocasión nosotros hablamos con don Héctor, decía, bueno, yo tengo 1.000.000, ¿cierto? Ah, bueno que tiene 1.000.000, sí, lo tengo y está para recoger porque los clientes lo tienen que pagar, ¿cierto? Pero realmente no lo, o sea, eso no es seguridad 100%, no lo tiene, ¿cierto? Porque los clientes son seres humanos, los clientes son clientes. Sí, claro, ellos se comprometen y todo, pero no, uno de pronto le ha pasado que uno va, el día que va a cobrar, no, preciso no está, preciso no tiene dinero, ha pasado, ¿cierto? Entonces no puedo tener esa certeza, ¿cierto? Hasta que no lo tenga a la mano. Pero en Cristo ya tenemos esa promesa a la mano, ¿cierto? El Señor Jesucristo, por eso el apóstol Pablo no necesita decir nos dará, ¿cierto? Ya puede tener esa seguridad, esa certeza. De hecho, la Biblia nos da esa certeza, dice que el Espíritu de Dios son las arras, la garantía de la herencia que han de recibir los creyentes. Entonces, en Cristo la victoria es segura. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da, aunque aún sufrimos los efectos del pecado, como la enfermedad y la muerte, ¿cierto? Se nos da por hecho que en el futuro seremos completamente redimidos, a tal punto que pues se asume como una verdad. Otro ejemplo de un hecho futuro que se da como una realidad es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 también menciona con respecto a la glorificación. Dice Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. La glorificación aún no ha acontecido en nuestro tiempo, es decir, en nuestra cajita llamada tiempo aún no ha sucedido, pero es una realidad por cuanto los que han sido predestinados y han sido justificados, pues también serán glorificados. Se da por un hecho, se da por un hecho. Chepito solía decir anteriormente, bueno, ustedes saben que él falleció, pero él decía que si una persona me dice mañana va a almorzar conmigo, pues Chepito no puede tener esa seguridad porque se lo está diciendo un ser humano, lo mismo que estamos mencionando con respecto a los clientes, ¿cierto? Se lo dice un ser humano, no le puedo dar el 100% de garantía porque pues no sabemos qué circunstancias se presenten, no sabemos comenzando si estamos vivos mañana, pero si el Señor le dice que vamos a cenar, bueno, es diferente, se lo está diciendo el Señor que conoce el futuro, que diseñó todas las cosas. Entonces de esta manera podemos tener esa seguridad sobre las promesas de Dios, aunque ellas no hayan acontecido, pero las podemos asumir como seguridad, como un hecho, si estamos firmes en Él. Claro que sí, esto no es en el contexto de que ya es una verdad, entonces ya me puedo dar al pecado porque ya el Señor me dio la seguridad. No, esto más bien es una razón para perseverar, de ahí la doctrina de la perseverancia de los santos, que tanto defendieron los reformadores, ¿cierto? No es solamente decir, ya, soy salvo, ¿cierto? Y bajo la guardia, no. El que dice que es salvo permanece, como lo vamos a ver en el versículo 58. Mire, perdón, o sea que uno debe decir siempre, pongamos, en el caso de mañana voy a almorzar, uno debe siempre decir, si Dios lo permite, Si lo permite, como dice o Santiago. sea, poner a Dios primero, de que si Él lo permite voy a almorzar, si Él lo permite mañana voy a tal parte, voy a hacer esto.
Sí, señor. Señor. Mire, las promesas del Señor son en Él, sí, amén. Correcto. Segunda de Corintios, ahí más adelantico, una página más. Segunda de Corintios capítulo 1. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Antecitos dice, porque el Hijo, el 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Entonces, esa certeza se la da un creyente, ¿cierto? Y por eso dice Romanos capítulo 8, 30, a los que justificó a esos también glorificó, como si hubiese sido un hecho en el pasado, pero realmente no ha acontecido, sino que tal es la seguridad y la garantía de ello que se cuenta como un hecho la glorificación. Lo mismo acá, estamos viendo que nos da la victoria. Bueno, en el presente todavía estamos en una carne mortal, pero en Cristo, estando en Cristo, la victoria pues es algo que si estamos en Cristo y si perseveramos es dado por hecho. Es dado por hecho, ¿no? Entonces, por cuanto Cristo murió y resucitó de los muertos, entonces ya nos enseñorea en primer lugar del Señor. Romanos 6:9, porque Cristo resucitó de los muertos y dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más sobre él, ¿cierto? Entonces, así como ya la muerte no se enseñorea más sobre Cristo, tampoco se va a enseñorear de los creyentes. Ya tampoco será un instrumento de intimidación para los creyentes. Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, habíamos mencionado en Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que ya la victoria sobre el temor de la muerte, pues es un hecho. Es decir, ya no hay por qué temer, como dice el himno, ¿cierto? Porque él vive, triunfaré mañana, ¿cierto? Entonces ya no hay temor, dice el himno. Ya no puede ser la muerte entonces instrumento para los de temor para un creyente. Ya no puede asustarlo, ya no puede asustarlo, como habíamos citado hace 8 días el ejemplo de un niño que quizás es asustado por una persona que se disfraza pues de manera terrorífica, pero cuando el niño es consciente de que es solo un disfraz, pues ya no se va a asustar como antes, solamente es una persona que está asustando con un disfraz. Entonces, en tal caso, ya no hay temor. Es decir, se evidencia que el pecado, la muerte, han sido derrotados. Entonces, la salvación, ¿qué incluye? La salvación, entre ella el perdón de pecados, o sea, la salvación involucra el perdón de pecados, ¿qué incluye? La cancelación del castigo del pecado. Y también ¿qué incluye? La liberación de los efectos del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Pues la muerte. La muerte es el efecto del pecado, ¿sí? Las consecuencias del pecado. Y cuando un creyente, y aquí vamos a comenzar la aplicación, bueno, pues todo esto es para que lo apliquemos, pero es para capitalizar o para concretar la aplicación con respecto al versículo 57. Cuando un creyente entiende y acepta la verdad de la resurrección del Señor Jesús y la inminencia de la resurrección de los creyentes, ¿qué ocurre con él según el versículo 57 que habíamos dicho? ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué ocurre cuando un creyente es consciente de la resurrección? De que el pecado ha sido destruido, de que la muerte será destruida. Entonces, ¿qué produce eso en el creyente? Versículo 57. Bueno,
La resurrección de Cristo produce la victoria. ¿Y qué produce a su vez la victoria en el creyente? Gratitud, ahí dice al principio, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Uno no puede agradecer algo de lo cual no es consciente. Uno agradece aquello de lo cual es consciente. Y por eso hemos atravesado por todos estos versículos del capítulo 15 para llegar a ese punto. Agradecimiento. ¿Qué produce entonces la resurrección? Agradecimiento, porque el Señor me ha prometido que me dará un cuerpo glorificado y que seré librado así de los efectos de la muerte, y nos da una victoria. De hecho, ya tenemos una victoria a través de la justificación, ¿cierto? Cada vez alejándonos más del pecado. Bueno, yo creo que hay muchos, cuando yo digo esto, creo que el Señor a través de la conciencia me está haciendo ver, ¿cierto? Cosas que debo corregir, que debemos corregir, pero bueno, yo no puedo hablar por los demás. Cada uno debe decir y cada uno debe considerarlo, no porque yo sea egoísta, sino porque es que cada quien sabe cómo está delante del Señor. Entonces nos da la victoria. Y aquí algo también muy interesante que un comentarista, A.T. Robertson, nos dice, voy a citarlo, dice A.T. Robertson, llama la atención que la palabra victoria se usa únicamente 3 veces en todos los escritos de Pablo. O sea, de todas las cartas que escribió Pablo, ¿cuántas veces menciona la palabra victoria? 3 veces. Y algo aún mucho más significativo es que esas 3 veces se encuentran de los versículos 54 al versículo 57. O sea, las únicas 3 veces que Pablo menciona esa palabra, las está mencionando en 4 versículos, del 54 al 57. Con eso, pues Pablo está escribiendo, es decir, él se reservó, yo lo vi de esa manera, él se reservó la palabra victoria para referirse al hecho de la resurrección o a los efectos de la resurrección. No los utiliza en ninguna otra parte de sus cartas, los utiliza exclusivamente en Primera de Corintios y solo en una sección de Primera de Corintios, en el capítulo 15, y del capítulo 15 solamente en un tema, que es la victoria, como estamos viendo, del versículo 54 dice, sorbía la muerte en victoria, 1. Versículo 57, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y versículo 57 nos da la victoria 3 veces. O sea que Pablo reserva esta verdad para referirse a la resurrección. Y eso que produce en nosotros, pues agradecimiento. Gracias, Señor, porque la palabra victoria es utilizada exclusivamente para referirse a la resurrección y a los efectos de la resurrección. Es decir, la resurrección no es un hecho aislado de mi vida. Debe traer o debe influenciar mi vida. En primer lugar, como ya dijimos, cuando soy consciente del hecho de la resurrección, soy agradecido porque sé que la resurrección trae victoria para el creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él fue el que resucitó, porque Él fue el que resucitó. Entonces ahí vemos claramente que lo primero que debería producir la resurrección, un efecto práctico, una vida en agradecimiento, no solamente en mis oraciones, sino que mi vida sea un testimonio vivo de agradecimiento a Dios por la resurrección. Ya como habíamos visto antes, la resurrección le da crédito a lo que está escrito en el Evangelio. Entonces, primero, ¿qué produce la resurrección en mi vida? Un agradecimiento. Gracias sean dadas a Dios por la victoria. ¿Victoria producto de qué? Producto de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Bien? Y pasamos al último versículo, que yo lo tomo como pues, la gran conclusión, y lo titulo como la aplicación de la resurrección. La aplicación de la resurrección. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, yo considero que este versículo, y muchos también lo concuerdan así, de hecho es el último versículo del capítulo 58, del capítulo 15, es el último versículo del capítulo 15.
Hemos dicho que los capítulos, ayer lo decíamos, estamos en el capítulo 10 de Mateo, y decíamos que los capítulos son divididos por los hombres para facilitar la búsqueda de pasajes, pero no por eso significa que sean inspirados por Dios. Los hombres los colocan, ¿cierto? Y tratan de ser coherentes con los temas. Ya habíamos visto en Mateo 10, pues que el versículo 1 del capítulo 11 de Mateo parece ser más del capítulo 10, sino que pues lo dividieron y consideraron que era parte del tema del capítulo 11. Aquí estamos viendo pues que aquí sí coincide o sí concuerda el capítulo 15 en general con la resurrección. Es decir, creo que en cuanto al capítulo 15 se hizo una división correcta del capítulo 15. ¿Bien? Entonces, este versículo, ya dije, es la gran conclusión y la aplicación de la resurrección a la vida del creyente. ¿Sí? De hecho, creo que Scofield titula esa sección como el valor práctico o el valor moral de la resurrección. Valor práctico y moral de la resurrección. Es decir, esto no es solo una verdad que hemos de enmarcar en un cuadro de la casa, ¿no? Esto es una verdad que se lleva a la vida práctica, ¿sí? Entonces vamos a tratar de enlazar, o sea, quiero aquí recapitular un poquito para concluir de la mejor manera posible el capítulo de la resurrección. No me voy a demorar en esto, simplemente voy a decir lo siguiente. Es decir, voy a recapitular el versículo 58 junto con todo lo que hemos visto hasta ahora. Por cuanto la resurrección del Señor Jesucristo es una gran verdad fundamental del Evangelio, ¿se acuerdan? De los versículos 12 al versículo 19 habíamos visto que si Cristo no resucitó, el Evangelio sería vano. Y vuelve y retoma ese planteamiento del 29 al 34. Entonces, de nada sirvió luchar contra fieras en Éfeso, de nada sirvió abstenerme del pecado. Entonces, en primer lugar, aclaramos que como la resurrección es una verdad fundamental y fue un hecho profetizado, versículos 1 al versículo 4, una verdad fundamental, un hecho profetizado, versículo 1 al versículo 4, y un hecho cumplido, versículo 6 al versículo 11, es decir, estoy tomando los temas, tratando de comprimir, compactar todo esto para que, aunque no se nos queden todos los versículos, por lo menos se nos quede la esencia. Entonces, el Evangelio, la resurrección, verdad fundamental, verdad profetizada y algo cumplido, entonces es garantía para la resurrección y transformación de los creyentes. Ya se cumplió lo que es necesario para que Ya se cumplió lo que es necesario para que se dé de manera inminente la futura resurrección, ¿sí? Entonces, ¿esto qué garantiza? Ya dijimos la victoria de los creyentes. ¿Y qué producen los creyentes? Ya dijimos acción de gracias, pero el versículo 58 nos habla de perseverancia, de constancia, de trabajo. O sea, la verdad de la resurrección no es una verdad que yo guardo en una tarjeta, pero no tiene nada que ver con mi vida práctica. Una persona que vive en pecado evidencia que no está convencida de la resurrección o que la resurrección no es un hecho real en su vida. Yo creo que esto es una amonestación fuerte para nosotros, ¿no? hacía una gráfica de un muchacho que iba llegando a una carrera. Sí, Señor. La santificación la ilustramos como una persona que estaba corriendo en una carrera de atletismo, valga la redundancia, y va progresando. Pero el que no corre, pues evidencia que no tiene la meta clara, no ha tomado en serio la carrera, ¿no? Entonces, por cuanto, repito, la verdad de la resurrección fue profetizada y cumplida, entonces es garantía de que los creyentes también resucitarán y serán transformados. ¿Y esto qué produce? Acción de gracias y perseverancia. Versículo 58.
Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que la resurrección no puede constituirse en una doctrina aislada de la experiencia del discípulo. Repito, la resurrección no debe considerarse como una doctrina aislada de la experiencia del discípulo. Un comentarista afirmaba que pues, la apologética, algunos creían que la apologética no tenía ninguna aplicación práctica, pero sí, dése cuenta que el apóstol ha defendido la resurrección para así motivar a los creyentes a una vida santa, una vida que persevera y una vida que se mantiene, una vida que persevera y se mantiene. O sea que la resurrección debe motivar a un creyente a estar firme, a perseverar y a crecer, no a estancarse, lo que usted decía de la carrera. A medida que un atleta avanza, entre más avanza, menos kilómetros le quedan para llegar a la meta, menos kilómetros le quedan para llegar a la meta. Entonces la idea es que a medida que avanza el tiempo, a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos transcurriendo por esta vida, pues debe quedarnos menos kilometraje, es decir, no solamente cuando vayamos a morir, sino en esa madurez, en esa semejanza a Cristo. Toda la vida estaremos corriendo, nos jubilamos o termina la meta cuando morimos, pero mientras estemos vivos hay que estar corriendo. Pongamos, don Héctor, lo que él hace, digamos, en el amor al Señor. Aquí dice que él va a tener no es en vano, él va a tener una recompensa, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, habíamos aclarado en el capítulo 3 que una cosa es la salvación, otra cosa son las recompensas. Las recompensas son producto de la salvación, ¿no? No, sino que aquí dice en el 58, Dice, es firme en todo, él no es en vano. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Cómo sabemos que no es en vano? Dese cuenta que nuestro trabajo, nuestro caminar cristiano, pues es motivado por la resurrección. ¿Qué nos motiva a trabajar para el Señor? Bueno, entre otras cosas, capítulo 15, la resurrección nos motiva a trabajar, nos motiva a perseverar, nos motiva pues a persistir, ¿no? Estad firmes y constantes. Robertson lo describe como persistir en llegar a ser firmes e inamovibles. No sé si él está traduciendo literalmente ahí, pero Robertson identifica esta palabra, estad firmes y constantes. Pero si Robertson está refiriéndose al original, el original diría persistid en llegar a ser firmes e inamovibles. Es decir, que mientras estemos en la tierra, pues no es que ya nuestra firmeza proviene de nosotros y que ya somos constantes. No, estamos persistiendo en esa firmeza y en esa inamovilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Afirmados en el Señor. Dice que la victoria es en el Señor, ¿cierto? Entonces, persistir en llegar a ser firmes e inamovibles, ¿sí? Y cuando hablamos de la obra del Señor, no solo se refiere a la predicación o al ministerio en la iglesia, o el llevar a otros el evangelio. Bueno, lo involucra, pero no solamente se limita a eso. Creo que la obra del Señor también se refiere a una vida personal, a un caminar cotidiano. Dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, no solamente se refiere al predicar o al estar en un ministerio. Ese predicar y ese estar en un ministerio tiene que ir de la mano con un estilo de vida. De hecho, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que no solamente se está refiriendo al evangelismo o al ministerio en la iglesia, sea cual sea el ministerio en la iglesia, se está refiriendo a la vida a nivel personal, a nivel familiar, ¿cierto? A nivel laboral, en todos los aspectos y las áreas de una persona. Entonces la obra del Señor se refiere a esas obras a las cuales Dios nos ha llamado para que andemos en ellas, en nuestro hogar, o sea, en lo que involucra nuestra vida cristiana, lo que involucra nuestra vida cristiana, ¿bien? Entonces, esto nos está llevando en esencia a una vida práctica, ¿no? Nos está llevando en esencia a una vida práctica, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es una afirmación demostrada en contraste con lo que Pablo también antes ya había aclarado. O sea, antes Pablo lo explicó de otra manera, de la manera contraria. Aquí se nos dice que el trabajo en el Señor
no es en vano, pero también antes lo había explicado desde una situación hipotética, si el Señor no hubiese resucitado. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese resucitado? O sea, ya lo había dicho de otra manera, contrario, que el esfuerzo sería en vano. 1 Corintios capítulo 15. Como lo había explicado antes, es decir, Pablo lo explica al derecho y al revés, por así decirlo, para que me entienda. ¿Sí? Lo explica desde el punto de vista real y desde una situación hipotética. ¿Cuál era la situación hipotética? Que si no hubiera resucitado, la fe sería en vano. 1 Corintios capítulo 15, ya lo habíamos mencionado, versículo, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces lo puso desde un escenario hipotético. Si no hay resurrección, nuestro trabajo es en vano. Pero ¿qué está diciendo ahora? La resurrección es cierta, su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Está claro? Ya lo había dicho antes hipotéticamente. Si Cristo no hubiese resucitado, su trabajo es en vano. Pero ahora lo dice desde la afirmación real. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo uno con lo que el escritor de Hebreos menciona en Hebreos capítulo 6 del 10 al 12, ya como un pasaje que complementa este versículo 58. Hebreos capítulo 6 del 10 al 12. Hebreos capítulo 6 del 10 al 12. Podemos ir ahí todos, porque es un pasaje muy relacionado. Hebreos 6. Bueno, yo creo que lo voy a leer desde el versículo 9. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el contexto? Viene hablando de aquellos que una vez fueron iluminados, pero que se apartaron del Señor, y dice que para ellos, esas personas que deliberadamente se apartan para no regresar, pues ya no hay nada que hacer por ellos. Pero a partir del versículo 9, toma a aquellos que están firmes y perseverando, como veíamos en 1 Corintios 15, 58. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay similitud con lo que estamos viendo en 1 Corintios 5, 15, 58. Yo creo que hay mucha similitud. Dice los que estamos persuadidos de cosas mejores, como por ejemplo la resurrección, ¿no? Y que pertenecen a la salvación. La resurrección pertenece a la salvación. Dice el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, estad firmes y constantes, ¿cierto? Para plena certeza de la esperanza. En este caso, ¿de qué esperanza estamos hablando? Las de resurrección. A fin de que no os hagáis perezosos, es decir, que la resurrección, la esperanza de la resurrección, contrario a hacernos pasivos, nos hace activos, diligentes, pacientes, perseverantes. Dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este caso, ¿cuál promesa? Las promesas de la recompensa. ¿Cuál es la promesa de la recompensa? La vida eterna y la salvación Específicamente la resurrección, que es o sea, todo eso es cierto, la salvación, la vida eterna, pero específicamente estamos hablando de la resurrección, que es una de ellas, la resurrección, ¿sí? O sea, la salvación involucra muchas bendiciones. Nos hemos centrado en una verdad fundamental, que es la resurrección. Bien, bueno, la principal, sí, porque es el cimiento sobre el cual descansa el Evangelio, es decir, la garantía del Evangelio en la resurrección. En la resurrección. Bueno,
hemos terminado entonces el capítulo 15 y pasamos a la última parte, al último capítulo y a la última sección de Primera de Corintios. Pasamos al capítulo 16 de Primera de Corintios. Pasamos al capítulo 16 de Primera de Corintios. Yo estaba viendo mi esquema, hoy estaba viendo mi esquema desde que hace, yo no sé, hace 4 años, 3 años, creo que hace 3 años empezamos Primera de Corintios. Y la séptima parte, esta es la séptima parte. Trataré de acordarme de todas, porque no la tengo aquí ahorita en lista. Pero lo primero que veíamos, la introducción. Segundo, los problemas en Corinto. ¿Se acuerda? Divisiones, inmoralidad, peleas entre creyentes, ¿sí? Veíamos el tercer tema con respecto a las preguntas contestadas sobre el matrimonio, ¿sí? Luego habíamos visto la cena del Señor, capítulo 11, la cena del Señor, ¿sí? En quinto lugar hablábamos de los dones espirituales que cubrimos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Luego el tema que acabamos de terminar, la resurrección, la sexta parte de 1 Corintios, y pues terminamos con esta séptima parte. Esta no es una división estricta, o sea, las divisiones pueden variar, pero en esencia estamos usando divisiones para podernos ubicar. Es decir, primero tenemos una directriz y a partir de esas divisiones pues podemos abordar los temas. El séptimo tema entonces son instrucciones finales. Yo le había colocado al principio como conclusión, pero pues conclusión creo que más específicamente se refiere a instrucciones finales. Por eso la séptima parte de 1 Corintios, entonces la tomaremos no solo como conclusión, sino como instrucciones finales. Bien, entonces Pablo, una vez termina la explicación doctrinal, porque Pablo ya terminó la explicación doctrinal, como lo fue la resurrección, ahora procede a dar instrucciones específicas. ¿A quiénes? En términos generales a la iglesia de Corinto, pero también a personas específicas, no solo de la iglesia de Corinto, sino a aquellos que están colaborando con Pablo, ¿sí? Y por último, pues da sus saludos y la bendición, ¿no? Y veremos también algunos aspectos, una que otra exhortación del apóstol Pablo allí. Entonces solamente vamos a dividir 1 Corintios capítulo 16 en dos partes. 1 Corintios capítulo 16 lo vamos a dividir en dos partes. Consta de 24 versículos. Vamos a dividirlo en primer lugar, instrucciones a la iglesia. Instrucciones a la iglesia. Versículo 1 al versículo 18. Y en segundo lugar, saludos y bendiciones. Versículo 19 al versículo 24. Versículo 19 al versículo 24. Entonces vamos a comenzar lógicamente por leer, que de hecho era lo primero que debía haber hecho antes de dividir para que pues, estuviésemos como en unanimidad, en acuerdo. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz
para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces, esta sección la comenzaremos a tomar. Dese cuenta que es interesante. De pronto alguien dirá, no, pero ya lo de al final es ya más que todo como saludos y ya detalles secundarios. No, aquí estamos viendo, y ahorita estaba cayendo en cuenta, que estamos viendo cómo era, esto refleja la vida de la iglesia. Esto evidencia cómo era la iglesia, cuáles eran sus costumbres, cómo había esa hermandad entre ellos, la preocupación entre ellos. O sea, aquí podemos de una u otra forma reconstruir cómo era cotidianamente la iglesia o cómo actuaban las iglesias, cómo se desarrollaban y vivían las iglesias en los distintos lugares. Y comenzaremos hablando entonces con las ofrendas. Bueno, aquí se habla de la ofrenda para los santos, el título de la Reina Valera, 60. Y la Nueva Versión Internacional menciona también estos 4 versículos como la colecta para el pueblo de Dios. Esto hace parte entonces de las instrucciones. Y esto entonces empezaremos hablando. Dice que Pablo había dado orden con respecto a las ofrendas. Y este es un asunto que de pronto a algunos no les gustará, pero era algo que se hacía en la iglesia primitiva y tenía un objetivo. En este caso era para los que estaban en Jerusalén, porque estaban pasando por una necesidad muy grande económicamente la iglesia en Jerusalén. De eso entonces hablaremos con calma en la próxima reunión, si lo permite. Vamos entonces a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado para recibir instrucción, Señor. Durante todo el capítulo 15 nos mostraste, Señor, la resurrección como un hecho real, Señor. Haz que esto nos lleve a una vida de gratitud, una vida de perseverancia, Señor, motivados por el hecho de la resurrección, por la verdad de la resurrección, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, aunque el mundo lo considere de pronto un desperdicio, Señor. Tu palabra dice que nuestro trabajo en ti no es en vano, Señor. Tu palabra dice que los que te miran a ti son alumbrados y que ninguno de los que esperan en ti será confundido, Señor. Que nos ayudes a perseverar y a tener esa confianza, como dice el autor de Hebreos, dice que mantengan esa confianza que han mostrado desde el principio. Hoy necesitamos permanecer en esa confianza, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu amor, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Ponemos en tus manos la congregación, afirma a los hermanos, anima a los hermanos, los que están débiles, Señor, los que están trastabillando en su fe, Señor, los que están enfermos, Señor, aquellos que no han tomado una decisión por ti, Señor, oramos para que, Señor, seas tú actuando y obrando en los corazones y podamos ver a la iglesia creciendo, en primer lugar, en la gracia y el conocimiento tuyo y también en números, Señor, como nos muestra el libro de los Hechos. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.